Quiero compartir la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16. El apóstol Pablo es un apóstol que constantemente está dando gracias a Dios. Él no se olvida de darle gracias al Señor siempre por todo. Él está tan agradecido con el Padre. Y en estos versículos, él está iniciando su testimonio, pequeño testimonio. Por cierto, es como un modelo para dar testimonio. Es como un modelo para una prédica. Yo quiero confesarle que la primera vez que a mí me tocó predicar, yo no hallaba qué hacer, yo no hallaba qué predicar. Era la primera vez que pasaba a una plataforma, al púlpito, y usted sabe lo que es el miedo escénico, que creo que a todos nos afecta. Y cuando me dijeron, te encargas de predicar el próximo domingo, fue tremendo. Decía, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico? Y entonces el Señor me llevó a estos versículos. Y yo sentí que era un mensaje sencillo, un mensaje muy directo de parte del Señor, y que para mí pues no me enredaría mucho. Es una bendición después de muchos años poder compartir. Mire lo que dice Pablo en el versículo 12 del capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció. Mire lo que está diciendo, doy gracias. Tan especial la gente que da gracias. Tan culta la gente que aprende a dar gracias. Tan educada la gente que aprende a dar gracias. Nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron desde pequeñitos a ser agradecidos y a dar gracias por todo. Cuando uno recibe un favor, cuando uno recibe una ayuda, cuando una persona le tiende la mano a uno debe de ser agradecido. Y también debe de ser agradecido con Dios. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vaya, si no nos ayuda el Señor cuando venimos a Él, cuando entramos al Evangelio de Jesucristo, cuando entramos al camino que es hacia arriba, cuando entramos a un camino donde hay muchos obstáculos, a un camino donde hay muchos problemas, a un camino donde no hay muchos amigos, hay más enemigos que amigos, hay más criticones y más condenadores que motivadores. Pero Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Desde que vine a Él, dice Pablo, Él me fortaleció. Si no hubiese sido por Cristo que me ha fortalecido, yo no estuviese en este lugar, dice Pablo, yo no estuviera en este camino. Pero el Señor me ha fortalecido. Y Él escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un lema que Él se había puesto. Cuando se sentía débil,
cuando se sentía cansado, cuando sentía que no podía seguir adelante, él confesaba que todo lo podía porque Cristo era su fortaleza. Mi hermano, mi hermana, Cristo es tu fortaleza. El enemigo te dice que no puedes seguir adelante. El enemigo te dice que no vas a avanzar, no vas a poder, no vas a salir. Pero la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel. Pablo no había sido un niñito, un jovencito, un adulto bien portado. Quizá fue muy elocuente, muy académico, muy religioso, pero también fue un terrible varón que tenía un pasado vergonzoso, que tenía un pasado que le daba vergüenza, le quebrantaba, un pasado que le bajaba su ánimo, un pasado que le bajaba su fe, que le bajaba su gozo, su alegría. Pero dice: me tuvo por fiel. El Señor me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Él nos está atribuyendo a sí mismo como digno, como capaz. Él nos está atribuyendo los méritos. Él está reconociendo que del Señor ha recibido el llamamiento, ha recibido el ministerio. En Efesios capítulo 3, versículo 11, dice que el Señor es el que da los dones. Cristo es el que da los dones, los 5 ministerios. Es Jesucristo quien elige el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. El Señor mismo es quien elige, quien escoge. Y Pablo se sintió inmerecedor de recibir este don, este ministerio de parte del Señor. Dice: ¿cómo es posible que el Señor me haya tenido por fiel? Poniéndome en el ministerio. Ahí se ve la gracia de Dios. Ahí se ve la misericordia de Dios. No es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, sino que es por la gracia del Señor. El versículo 13 dice: habiendo yo sido antes, aquí viene a contar su testimonio. Habiendo yo sido antes blasfemo. Pablo se consideraba, o reconoce, mejor dicho, que era un blasfemo, porque fue uno de los opositores acérrimos de Jesucristo.
Él fue uno de los que se opuso, no pacíficamente, sino que violentamente, al Evangelio de Jesucristo. Y cuando él mismo confiesa que fue un blasfemo, me imagino Pablo insultando, quizás hasta maltratando al Señor. Y ese hijo del carpintero aquí, y este judío que aquí se cree, y estuvo blasfemando muchas veces contra el Señor. Luego dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Perseguidor. No solo era un blasfemo contra Jesucristo, era un perseguidor de la iglesia. Actuaba violentamente contra los cristianos. En Hechos capítulo 22, versículo 4 dice, perseguía yo este camino. A los cristianos les decían a los del camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Y entonces ellos no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Pablo dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Cuando un cristiano caía en las manos de Pablo, no se salvaba. Él mismo dice, yo los perseguía hasta la muerte. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él era un religioso de la ley, era un creyente de la ley, un practicante de la ley de Moisés. Y para él no había otra doctrina, para él no había otro camino, no había otra fe. Él no aceptaba, como muchos religiosos hoy en día, que creen que su religión es la única, es la verdadera, es lo único que hay, y se aferran. Pablo hacía lo mismo. Él creía que servía a Dios, él creía que estaba agradando a Dios al combatir, al atacar a los cristianos. Era un religioso sincero, un devoto sincero en su religión judía. En Hechos capítulo 26, versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que estaba en lo correcto cuando maltrataba a los cristianos, cuando perseguía a la iglesia. Él consideraba que su religión era única y que no debía existir otra, porque otra era falsa. Versículo 10 de Hechos 26, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes.
Y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, entregándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ya vio estos textos? ¿Cómo era Pablo? Era un sanguinario. Pablo era un criminal. Él no podía ver a los cristianos, no toleraba las iglesias. Así que si hoy en día nos maltratan por Facebook, eso no se compara. No se compara a lo que Pablo hacía cuando era Saulo, antes de ser llamado. Dice que en las sinagogas ahí tomaba a los hombres, a las mujeres, y delante de sus hijos les decía: nieguen a Jesús, confiesen que ustedes no son cristianos, confiesen que ustedes no tienen fe en Jesús, porque me los llevo presos. Me imagino a los niños gritando: no se lleven a mi papá, no se lleven a mi mamá. Pero Saulo traía a los guardias más sanguinarios, a los soldados más desalmados, para sacarlos arrastrando de las sinagogas donde ellos estaban adorando a Dios. Esos verdaderamente eran cristianos de verdad. Asistir a la sinagoga cuando había peligro. Asistir a la sinagoga cuando significaba la cárcel o significaba la muerte. Eso era tener fe y amor. Llegar a la sinagoga, llegar a un templo o llegar al templo a sabiendas que andaba un ejército de soldados al mando de Saulo, el perseguidor. Pero hay cristianos. En todas las épocas hay cristianos de verdad. Cristianos que no juegan a la religión. Cristianos que no son de eventos, sino que son cristianos de verdad. Y Pablo, contando su testimonio, dice: a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Cuándo los mataron? Cuando uno lee la historia de la iglesia perseguida, de la iglesia en Roma. Una vez me regalaron un libro, Los mártires de Roma. Cómo los cristianos eran perseguidos y los metían al circo romano y les soltaban los leones. Y los emperadores, viendo cuando los leones que estaban enjaulados por meses, que eran feroces, tenían mucha hambre,
despedazaban a los cristianos en la arena, con niños, madres con niños. Otros cristianos eran quemados en los postes públicos de las plazas, eran quemados, o negaban a Cristo o eran quemados. Otros eran tirados en ollas de aceite hirviendo, peroles de aceite hirviendo. Otros eran decapitados, les volaban la cabeza. Otros eran arrastrados por los caballos, les ponían cadenas en sus manos o en sus pies y los arrastraban los caballos. Era terrible ser cristiano. Se pagaba con sufrimiento y se pagaba con la muerte. Y Pablo era uno de los hechores de esta persecución. Y él está contando su testimonio. Versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que mis pecados. Fue más abundante que mis maldades. Fue más abundante que mis blasfemias. Mire lo que es el amor de Dios. ¿Cómo es que el amor de Dios puede perdonar? En San Mateo dice la Escritura que todo pecado puede ser perdonado al hombre, menos uno. ¿Cuál es ese? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pero todo hombre puede venir al Señor, así sea el ladrón, más perverso. Y tenemos el ejemplo en la cruz, cuando Cristo fue crucificado y dos ladrones fueron crucificados con él. La Escritura dice que uno se arrepintió y el otro endureció su corazón. Pablo vivía agradecido con el Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor que es en Cristo Jesús. Son dos cosas muy importantes en la vida del cristiano. La fe en Cristo Jesús y el amor. Algunos tienen fe, pero no tienen amor. Y otros tienen amor, pero no tienen fe. La fe nos hace creer en el Señor y nos aferra a seguirle. Nos aferra a creerle con todo el corazón. O sea, la fe nos une al Señor. Pero el amor nos atrae, porque el amor atrae. El amor nos hace adorarle. El amor nos hace alabarle. El amor nos hace servirle. Así que muchos pueden decir: yo tengo fe en el Señor, yo le creo al Señor, pero le falta amor seguramente a algunos para adorarle, para alabarle, para servirle, y no importando las circunstancias. Yo bendigo a los que están aquí
presentes, porque el ambiente pudiera ser yo no voy, no es tiempo para ir. Pero yo veo que el amor a Cristo es más abundante que el temor. El amor a Cristo es más abundante que las restricciones que usted tiene. Y usted ha vencido el temor y usted ha vencido la opresión. ¿Por qué? Porque su amor a Cristo no se lo pueden quitar. Su amor a Cristo no tiene precio. Su amor no se compra ni se vende. Gracias a Dios por los que tienen fe y gracias a Dios por los que tienen fe y amor a Jesucristo y a su obra. Pablo llegó a esa conclusión y ahora él hace una conclusión, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa palabra del Evangelio, esa palabra de la vida y resurrección de Jesucristo, o vida, muerte y resurrección de Jesucristo, debe de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el misterio del Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primer pecador, dice Pablo: hay tantos pecadores en el mundo, hay tantos perversos, pero yo soy el primer pecador, el más pecador. Yo soy el hombre más pecador que hay sobre la tierra. ¡Qué humildad! Todos hemos pecado delante del Señor. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. A veces se nos tilda: es que ustedes solo predican el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. No está diciendo Pablo: Cristo Jesús vino al mundo para ayudar a los pobres. Es cierto, pero en primer lugar es para salvar. Y cuando los pobres se salvan, se convierten en gente trabajadora, dejan los vicios, dejan el ocio muchos y se convierten en gente fructífera. Se convierten en gente productiva. Porque muchas veces hay ataduras, muchas veces hay maldiciones en la vida de las personas. Y hay muchos que son pobres por causa del vicio o de los vicios. Y hay muchos que son pobres por la haraganería, por el ocio. Y el Señor vino para salvar, para transformar y para bendecirnos también. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Aleluya.
Ese es el mensaje del Evangelio: salvar, sanar, liberar al ser humano. Y ese es el propósito de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos puestos para adorar y estamos puestos para anunciar que hay un Salvador que se llama Cristo Jesús, que el mundo hoy más que nunca necesita a Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios bendiga esta palabra en cada corazón. Amén. Señor, te damos gracias por este misterio que fue revelado del Evangelio de Jesús. Gracias, Señor, porque así como el apóstol Pablo, nosotros también hemos sido pecadores y somos pecadores, pero tu gracia, tu misericordia es tan inmensa, tan grande, que es más grande que nuestros pecados, que nuestras maldades, que nuestras iniquidades. Gracias, Señor. Gracias porque tú has puesto fe en nosotros y has puesto amor, Señor. La fe para creerte y el amor para servirte. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, a tus hijas. Principalmente, Señor, aquellos que tienen una gran necesidad. Aquellas hermanas que están pasando por una gran situación difícil. Señor, que tu gracia, que tu misericordia sea con cada uno. Te pedimos, Señor, tu bendición. Dale reposo a tu pueblo, Señor, en esta noche. Que la paz de Cristo, que la bendición del Espíritu Santo venga a sus vidas y que puedan tener un sueño reparador, un sueño profundo, un sueño de bendición. Bendice a tu pueblo, Padre. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias por todo, Padre, por la fortaleza que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.